sino siempre intentamos dejar un mensaje que sea de edificación para la vida de cada uno. Amén. Porque ese siempre es el propósito de Dios, que cuando impartamos la palabra podamos recibir algo, ¿verdad?, que sirva para aplicar a nuestra vida. Yo siempre he dicho que no se trata de predicar con tanta elocuencia, sino más bien intentar aplicar un poco siquiera de lo mucho que aquí hablamos. Amén. Sé que esta tarde o esta noche, mejor dicho, yo no voy a predicar, quiero dar un estudio. Y no sé si algunos se acuerdan de que el pastor estuvo predicando durante meses. ¿Ustedes se acuerdan? Los que estamos acá, casi todos somos los que venimos generalmente, ¿verdad? Los sábados, los miércoles a la iglesia. ¿Y usted se acuerda de que el pastor estuvo predicando por meses? ¿De qué fue? De Nehemías. Ahora yo le pregunto, cuando el pastor terminó, ¿faltó algo en el libro o terminó el pastor? Faltó un capítulo de Nehemías. El pastor en el momento explicó que el libro debería de haber concluido hasta donde él lo dejó, porque termina en el capítulo 12 con la celebración, la dedicación del muro, cuando el gobernador Nehemías organizó toda la liturgia y hizo una fiesta y hizo aquella dedicación. Entonces el pastor también explicó que el capítulo 13 correspondía a otro periodo después del capítulo 12. Entre el capítulo 12 y el capítulo 13 hay años de historia. Sin embargo, el escritor escribe un capítulo más que nos enseña a nosotros muchas cosas. Y en esta noche vamos a ver, yo quiero hacer 2 estudios de este capítulo 13, porque creo que algo vamos a aprender esta noche, gloria a Dios. Y como usted se familiarizó con los personajes que del capítulo 1 al capítulo 12 estudiamos, si yo a usted le menciono Tobías, ¿qué le viene a la mente a usted? Si yo le digo a usted, hermana Alba, por ejemplo, dígame, si yo le digo a usted, ¿se acuerda de Tobías? ¿Por qué lo recuerda? Hermano Abner, ¿por qué recuerda usted a Tobías? Por malo, dice el hermano. Por acá el hermano Henry creo que estuvo bastantes veces. Hermano, usted a Tobías, ¿por qué lo recuerda? Por oponerse a la reconstrucción de Jerusalén. Hay otro personaje que trabajaba junto con él, se llama Sanbalat. ¿Se acuerda de ellos, verdad? Y si usted le pregunta también por qué lo recuerda, lo va a recordar exactamente por lo mismo que los hermanos ya antes dijeron. Porque era gente enemiga del pueblo de Dios, opositora del pueblo de Dios, que desde el mismo momento en el que Nehemías llegó y dijo hay que levantar estas ruinas, allí mismo apareció la oposición, que son estos personajes con nombre: Gesén, Sanbalat, Tobías. Estos personajes aparecen ahí como un estorbo para la obra, como un estorbo para el desarrollo de la reconstrucción de los muros de Jerusalén, como el estorbo para el bien del pueblo de Dios. Entonces en el capítulo
13 se va a sorprender. Porque usted ya no los va a encontrar como antes los hemos visto. Usted se va a dar cuenta que en el capítulo 13 estos personajes están teniendo otro tipo de desarrollo y otro tipo de, voy a ocupar la frase, de puestos dentro del pueblo. Ahora Gesén, ahora Sanbalat, ahora Tobías no están ya más, digamos, estorbando o persiguiendo o deteniendo la obra de Dios, sino que usted se va a dar cuenta que ahora ellos se han metido a unos lugares todavía más cerca. Entonces, por eso esta noche al tema de este sermón le vamos a llamar, de este estudio, cambio de estrategia. Vamos a la Biblia y vaya conmigo al libro de Nehemías capítulo 13, gloria al Señor, del versículo 1 hasta al versículo 6. No se va a sorprender si durante el estudio yo lo involucro, ya que los estudios generalmente se hacen así. El expositor y el pueblo intercambian, gloria a Dios. Así es que lo tiene usted, Nehemías 13. En el capítulo 13, versículo 1 leemos, dice la palabra: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. En aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo todo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y había hecho una gran recámara en la cual guardaban antes la ofrenda, el incienso y los utensilios, el diezmo del grano, del vino, del aceite que estaba mandado a dar a los levitas y a los cantores y a los porteros, y las ofrendas de los sacerdotes. Dice Nehemías: mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey. Dejemos la lectura hasta ahí, puede sentarse. Gloria a Dios. Hasta aquí, hermano, usted se está dando cuenta que de la primera llegada de Nehemías a la segunda llegada hay 12 años. En el año 20 dice el capítulo 2 que Nehemías salió de allá, de la capital de Susa, para venir a Jerusalén en el año 20 del rey Artajerjes. Y aquí Nehemías dice que en el año 32 han pasado ya 12 años de la llegada de Nehemías, cuando vino con toda la gente a reconstruir los muros, cuando encontró aquella oposición. Nehemías llega, y apenas llega, esto me sirve como introducción, aunque ya lo hemos visto antes. Lo primero que encuentra es la oposición del enemigo. La ciudad estaba completamente arruinada. De hecho, el reporte que le lleva a Nani le dice: mira, la ciudad está en gran afrenta, en gran mal y afrenta. Los muros destruidos, las puertas consumidas por el fuego, y la gente que está allí está viviendo literalmente en la desgracia. Y de allí Nehemías dice que allí él dijo: qué tremendo. Dice: hice duelo por algunos días y lloré y lloré, y todo eso ya lo vimos. Cuando él llega a Jerusalén, comienza
a recorrer el lugar y se da cuenta que de verdad todo estaba arruinado. Pero allí había gente enemiga que hasta ese momento no había hecho nada. ¿Sabe, hermano? Y aquí podemos agarrar la primera lección. Cuando usted está en una vida descuidada y arruinada, el diablo no se preocupa por usted, fíjese. Cuando alguien está descuidado, arruinado y en una vida que realmente está arruinado, pero cómodo, al diablo eso no le preocupa. No se levanta en contra suya. Y aquí había gente ya en este lugar. Quiero que sepa que antes Zorobabel había venido con una primera cantidad de gente a poblar Jerusalén. Los mandó el otro rey, que la Biblia le llama mi siervo Ciro, el rey. Ciro mandó, dijo, ¿quién hay aquí voluntario que vaya y construya la casa de Jehová allá en Jerusalén? Algún voluntario, alguien, y dice que Zorobabel agarró y se vino con una cantidad de gente. Y ahí está en el libro de Esdras. Pero esta gente llegó y no arregló nada la ciudad. Y se había conformado a vivir en la ruina. Y se había conformado a estar en la desgracia. Y no había oposición. Los enemigos ahí estaban mismo. La gente ahí estaba viviendo en Jerusalén. Y no pasaba nada. Pero cuando pasa algo, cuando alguien se levanta y quiere hacer algo diferente, entonces fue que vino la oposición. Y entonces miramos que estos hombres se levantaron. ¿Y qué fue lo primero que hicieron, si usted se acuerda? ¿Alguien se acuerda? Me levanta la mano. ¿Qué es lo primero que hicieron cuando se dieron cuenta que Nehemías estaba construyendo? ¿O se les olvidó todo ya? Porque el pastor lo predicó como en 6 meses. Lo primero que hicieron fue ese escarnio. Y eso lo encontramos en el capítulo 4, versículo 1 al 3. Y dijeron, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá reconstruir los montones de escombros y de las piedras quemadas y todo eso? Y comenzaron, y dice, a burlarse. Y ahí estaba el otro que dijo, no hombre, no te preocupes, si ese muro que están haciendo una zorra pasa y lo tira. Escarnio, burla. Se comenzaron a burlar. Esa fue la estrategia del enemigo al principio. Después, ¿qué más hacen? Como no pueden detener la obra con la burla, comienzan a querer engañar a Nehemías. Le dicen, mira, cuando ya vieron que el muro dice que en 52 días fue reconstruido. Y hermano, uno cuando mira las murallas, se mira que en 52 días, si esos muros son anchos, hombre, si eso es de aquí a allá de ancho. El otro día un pastor que año a año va a Jerusalén estaba diciendo, estas son las partes de los muros que construyó Nehemías. Está dentro de las murallas nuevas o dentro de la ciudad de Jerusalén. Dice, estos muros son parte de los que construyó Nehemías. Y yo me quedaba sorprendido. No era un muro delgadito así de bloques, no, es un muro de piedra grandísimo, que todavía hay partes ahí en Jerusalén. Entonces en 52 días terminaron y estos hombres cuando vieron que había tenido éxito, comenzaron a quererlo engañar. Vente, reunámonos en alguna parte. Y dijo Nehemías, no, yo no puedo porque no puedo detener la obra. Y dice que le mandaron hasta 5 veces con el mismo asunto. Pero Nehemías no se dejó engañar. Dice Nehemías, pero ellos procuraban hacerme mal. Entonces se da cuenta que ahora la burla no funcionó. Pues vamos a ver de qué manera lo engañamos y nos deshacemos de él. Y aquel hombre dijo, no, yo no puedo, no tengo tiempo. Yo estoy enfocado en la reconstrucción de la ciudad. Y tengo que terminar porque dice que hasta este momento las hojas de las puertas todavía no habían sido puestas, solamente el muro. Y dice que hasta 5 veces. Y la última vez ya mandaron una carta abierta. El pastor ya habló de la carta abierta como una hora, así es que no vamos a hablar de eso. Usted sabe que la carta abierta iba y que levantaron allí una
calumnia. Los calumniaron, dice, se oye decir por allí que tú piensas ser rey, que ya tienes profetas y que no sé qué tanto, y le dijo Nehemías, nada de eso hay aquí, sino que de tu corazón tú mismo lo inventas. Así es que no te tengo miedo. Lo quisieron calumniar. De allí lo quisieron intimidar y sobornaron, ¿usted se acuerda? A un profeta. Vete a la casa de Dios porque te van a matar. Y dice Nehemías, y él dijo, un hombre como yo ha de huir, dice, y entendí que ese hombre perverso, ese Tobías, lo había sobornado para que no entrara, para que tuviera miedo y se metiera a la casa de Dios. Y a ver qué mal más habían maquinado para deshacerse de Nehemías. Pero Nehemías, hermano, en ninguna de todas esas cosas dio su brazo a torcer. Y usted se da cuenta cómo el enemigo fracasó totalmente en todos los intentos de parar y detener la obra. Dicho esto, ahora entramos al capítulo que ahora hemos leído. Porque la obra continuó, el plan se llevó a cabo, la obra se terminó, se inauguró. Pero hay una historia acá. Y miremos lo que dice. En aquel día se leyó en el libro de la ley de Moisés, en la Biblia, que los amonitas y moabitas no deberían estar en la congregación. Cuando vieron eso, Nehemías regresa, después de un tiempo, dice, fue al rey y pidió permiso para venir a ver. Ordenó todo en Jerusalén, dejó líderes establecidos. Tú vas a ser portero, tú el sacerdote, el otro cuida allá, los levitas en su lugar. Todo el mundo se quedó sirviendo en su puesto. Pero el enemigo iba a aprovechar la ausencia de Nehemías. Aquí podemos sacar también otro mensaje, que cuando un líder falta, hermano, mire, rápido se arruinan las cosas. Es importante, pero muy importante, un líder que esté siempre vigilando y celando la obra. Porque hasta aquí no habían podido penetrar, pero cuando Nehemías se va, es fácil penetrar, porque el hombre que de verdad ha tenido a esta gente quieta, no está más. Eso lo vimos antes con Moisés, ¿se acuerda? Y Aarón. Se fue Moisés para el monte a recibir las cartas, las tablas de la ley. Y el pueblo inmediatamente dijo, mira, ese Moisés que nos sacó de allá, a ver qué se hizo. Ahora tú haznos dioses que vayan delante de nosotros, dijo el pueblo. Y aquel hombre rapidito se dejó torcer el brazo, hermano. ¿Sí? Pues aquí había un líder, el cual se llama el sacerdote Eliasib, que fue el primero en dar el mal ejemplo. Dice el versículo 4, y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Ahora el enemigo ya no está intentando atacar, ya no está intentando estorbar. Ahora lo que hace es introducirse. Ahora lo que hace es meterse en medio del pueblo. Y usted sabe, hermano, que el enemigo hace mucho más daño adentro que afuera. Generalmente, cuando alguien ha perdido las batallas, ha sido porque siempre han habido infiltrados. Y estos hombres lo que hicieron fue, bueno, no se puede contra esta gente luchar así, entonces nos infiltramos. ¿Y cómo nos infiltramos? Bueno, contrajeron nupcias.
si no se entiende el término, pues se casaron pues. Hubieron contratos de matrimonio entre ellos. Y no se casaron solamente con la gente común y corriente, sino que los líderes del pueblo judío emparentaron con todo este puño de perversos. Como tal, esto trajo un problema. Y como le dije, si el predicador da el mal ejemplo, detrás del predicador van todos. ¿Por qué cree que hay mucha gente que practica cosas equivocadas? Porque el predicador que tiene al frente le dice que eso no es pecado. Celebre Halloween, no, eso no es pecado. Es una fiesta normal. Esto tampoco es pecado. Y entonces, si hay un predicador que predica de esa manera y tiene muchos seguidores, la gente va a caer también en la misma. Pues estos hombres, el primero fue Eliasib. Dice que había emparentado ¿con quién? Con Tobías. Y ya dijimos antes quién era Tobías. El opositor máximo, casi que el jefe de los tres que estaban allá haciendo el problema en los primeros capítulos. Ahora, el hombre goza de una posición de privilegio. ¿A dónde está él? En la casa de Dios. Hasta el templo se metió. Y desde allí tiene acceso, claro, a muchas cosas, tiene influencia. Desde allí va a comenzar a torcer todo lo que ha estado bueno hasta ese tiempo. Tobías ha llegado a un lugar de donde se puede hacer mucho daño. Y como claro, ahora está emparentado con el sacerdote, pues aquel le ha tolerado, le ha dado autoridad, le ha dado un cargo ahí a un incircunciso, a alguien que no debería estar ahí, según estamos leyendo acá. Eso dijo Dios. Ellos no pueden entrar en la congregación de Jehová, por cuanto no recibieron a los hijos de Israel cuando venían los moabitas y los amonitas, que pagaron a aquel hombre para que fuera y maldijera al pueblo. Pero ahora está allí en la casa de Dios gozando de un privilegio, porque un hombre, un sacerdote que no ha sabido ser un buen líder, ha aparentado con él. ¿Está entendiendo hasta ahorita, hermano? Entonces se da cuenta que ya no es el enemigo aquel que se veía, que se oponía, que iba allí siempre en contra de todo. No, ahora no. Ahora se infiltró, se unió. Y eso viene como tal que el pueblo se va a arruinar otra vez. Y no crea usted que fue el único. Si es que todos agarraron parentela, hermano. Yo quiero que vaya y mire Nehemías en el capítulo 6. Ya desde por aquí venía el problemita y Nehemías no lo goleó. No se dio cuenta. Nehemías 6:7. Dice, asimismo, aquellos días, dice, iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, hijo Anás, su hijo había tomado por mujer a la hija de Mesulán, hijo de Berequías. Ya aquí venía el problema dándose ya. Ya este hombre ya venía buscando la forma de irse mezclando, de irse acercando, y se había ganado, digamos, el cariño o el favor de alguna gente. Y esos estaban carta y carta para allá y para acá. Aquel mandaba cartas, pero Nehemías no, hermano, no lo soportaba. Porque si leemos el capítulo, el versículo 19, dice que también contaba de mí, contaban delante de mí las buenas obras de él, dice Nehemías. Pero Nehemías dice, no, pero a mí
no se me acercaba, siempre me andaba intimidando o amenazando, siempre no quería nada, que no podía tener una relación con aquel hombre, porque Nehemías sabía que ese era un enemigo y que lo único que quería era el mal para los hijos de Israel. Entonces comenzaron a mezclarse. Ahí vino el problema. Y dice el versículo 5, y había hecho, dice, este es el sacerdote Eliasib, una gran recámara en la cual antes guardaban todo lo que antes leímos, el diezmo del grano, del aceite, las ofrendas, los utensilios. Mire, es como que digamos que nosotros estemos congregados en el otro edificio y todos esos cuartos sean para almacenes de ciertas cosas. Bueno, yo diga, y diga el hermano Henry, ya que él trabaja en remodelación, diga, vamos a unir aquí estos tres, aquí vamos a hacer una recámara, limpien todo esto para acá. ¿Y para quién es? Bueno, para Tobías. Eso hizo el sacerdote Eliasib. Dijo, retiren todo eso de ahí. Limpien allí y aquí que va. No, vamos a unir aquí para que quede grande acá. Porque aquel hombre que era, entre comillas, un grande, porque usted no crea que Tobías era una cualquier cosa, no. Era un líder de un pueblo, del ejército de Samaria, dice. O sea, era una persona que tenía un tipo de poder también. Entonces, aquellos hombres dijeron, no, mejor tengamos de amigo a este que en vez de enemigo. Nos aliamos con él, nos parentamos con él. Y ahí vienen los errores, hermano. Antes le pasó también a Josafat, que emparentó con un tal Acab. ¿Usted se acuerda? Emparentó. Le dio el hijo de él a la Talía, esa mujer hija del diablo. Y después esa mujer llevó la idolatría a Judá. Ese fue el puente que ocupó el diablo, esa relación ahí, para llevar la idolatría que había en el reino del norte, en Israel, para llevarla a Judá. Después allá Judá se arruinó, y usted conoce la historia. Atalía mató a toda la descendencia de los reyes, y ahí se salvó uno, que ya se ha predicado también de él acá, de Joiada, y usted ya sabe. Porque aquí se predica mucho y usted no guarda nada, no sé, pero ojalá que sí, hermano. Está difícil que el pastor se mate enseñando y estudiando toda la semana y a usted se le olvida en 5 minutos lo que el pastor enseñó. Bueno, este hombre también hizo parentesco. Y cuando alguien emparenta con un impío, con un pagano, con un malvado, hermano, la cosa va a la ruina. El caso fue que Tobías emparentó y este hombre dice que por consideración de Tobías había hecho esa gran recámara y había quitado de allí todo aquello. Y cuando Nehemías llega se asusta. Dice, bueno, si esto lo acabo de dejar yo aquí bien y ya está arruinado en poco tiempo. Porque no era mucho tiempo. El otro miércoles, si Dios quiere, vamos a hablar del tiempo más o menos que tenía Nehemías, que había ido y regresado. No era mucho, usted va a dar cuenta. Y dice Nehemías, más a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque se había ido, dice, en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia. Fui al rey, dice, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración de Tobías. O sea, no le importó dañar, arruinar, no le importó llevarse por enfrente a los cantores, a los levitas, a los que estaban allí en el servicio del templo, por meter a ese perverso. Y usted se va a dar cuenta la próxima vez la consecuencia que estaba pasando por eso. Vamos al versículo 23, porque lo voy a ver salteado, ya que me da para 2 temas, pero tengo que escoger lo que tiene que ver con el mismo tema. Versículo 23 dice, vi
Asimismo, en aquellos días, a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Y la mitad de sus hijos, dice, hablaban la lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. El pueblo estaba mezclado ya. Ya Satanás estaba logrando su cometido. Ya había mezclado la gente, ya había mezclado la cultura, ya había la lengua, ya la había torcido también, ya no hablaban hebreo, ya hablaban ya de la lengua de la gente con la que habían emparentado. Y Nehemías dice, ¿y qué es esto? O sea, estos no hablan español siendo hispanos, voy a ocupar la jerga, la frase. Es posible que estos, siendo de El Salvador, no saben hablar español. ¿Cómo que hablan de la lengua de allá? Porque dice que la mitad de ellos no hablaban judío, no podían hablar hebreo. Y se da cuenta que el problema sí ha crecido, pero ¿a dónde empieza el problema? En los líderes que dejaron entrar al enemigo hasta el templo. Y de esa manera, cuando leyeron eso, el pueblo dice, no, aquí hay que hacer algo. Hay que apartar toda esta gente mezclada, porque el linaje santo no puede estar revuelto. Yo quiero que sepa que Dios siempre ha cuidado la pura sangre. Nunca se ha revuelto la luz con las tinieblas, lo santo con lo inmundo. Y por eso la Biblia siempre hace énfasis en lo mismo, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene Cristo con Belial y qué comunión la luz con las tinieblas, decía el escritor. Y en el Antiguo Testamento dijo el Señor, no tomaréis las hijas de ellos para vuestros hijos, ni daréis vuestras hijas a sus hijos. No se revuelvan, no se mezclen, ustedes son diferentes, ustedes son santos, ustedes son apartados de Dios. Y aquí el pueblo ya había cometido pecado, ya se habían revuelto. Y otra vez hay que volver a limpiar el linaje. Porque el que seas medio judío no cuenta, el que seas medio cristiano no cuenta. Entonces dijeron, hay que apartar aquí los que son a media, aquí o pura sangre o nada, revuelto para allá, los que son puros para acá, y los separaron a todos. Y de esa manera hicieron limpieza. El versículo 28, vea, vamos a encontrar otro líder que también ha emparentado con otro perverso. Dice, y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote, Eliasib, era yerno de ¿quién? Mire, Zambalá le dio la hija a este ingrato. Sí, por eso le dije, la manera más fácil de mezclarse y de introducirse fue esta. Por eso el tema le llamamos cambio de estrategia. Se metieron ahí contrayendo nupcias, contrayendo matrimonios entre ellos. Y dice que el nieto de Eliasib era yerno de Sanbalat. O sea, usted no lo había oído. O sea que Tobías por un lado y Sanbalat por otro, pero todo el mundo está haciendo su trabajo de los enemigos del pueblo. No se quedaron quietos, no se quedaron con los brazos cruzados. Cuando la estrategia antigua no funcionó, hermano, el enemigo siempre buscó una estrategia diferente. Siempre ha sido así. La iglesia lo mismo. Cuando la iglesia empezó en el siglo I, comenzó una gran persecución. En el siglo II, todos los continentes que existían en ese tiempo estaban evangelizados porque la persecución trajo como consecuencia que donde iba, dice que predicaba la iglesia. Pero apareció en el siglo IV un tal Constantino y dijo, no, ya no nos persigamos más. Ahora digamos mejor que somos cristianos nosotros y metamos todos al cristianismo. Un siglo después o 2 siglos después la iglesia estaba arruinada, perdida. Los valores
y todo lo que era la esencia de la iglesia solo quedaba en escritura ya. Porque la iglesia había entrado por ahí por el 500 en la decadencia más grande y duró 1000 años. Del 500 al 1517 de la Reforma. Esos 1000 años, que se le llama la Edad Media, son oscuros para la iglesia. Hay poco temor de Dios, todo se ha perdido. El diablo, como se dio cuenta que con la persecución no pudo, pues se unió. Y ahora el Sacro Imperio Romano. Hoy el imperio no persigue a los cristianos, no, el imperio también es cristiano. Usted se da cuenta, ¿verdad? Entonces aquí esta gente se metió hasta allá. Mira, el tiempo se me ha ido rápido y no he entrado todavía, estoy en la introducción. Pero lo que quiero que vayamos entendiendo, hermano, y ahora para ir ya aplicando algo, porque tengo que avanzar, obviamente. Nos damos cuenta que la iglesia en este tiempo, de la misma forma, hermano, la iglesia ya no es perseguida como antes. Y quizás en algunos lugares sí, usted me dirá, no, pero allá en tal lugar los están matando. Tal vez allá sí. Pero en la mayoría de los países, en Occidente, por decirlo, la iglesia no es perseguida. Entre comillas. Pero el enemigo, hoy a la iglesia, la persigue o la ataca de diferentes formas. Así como en el tiempo de Nehemías cambió la estrategia y se introdujo, hace exactamente lo mismo hoy. ¿Cómo se introduce hoy el enemigo a la iglesia? Con herejías, falsas doctrinas, con influencias de música pagana, con modas. Poquito a poco se ha ido metiendo y usted no se ha dado cuenta quizá. Pero la iglesia se ha ido contaminando con el mundo poco a poco, poco a poco. Y hace 40 años yo le aseguro que la iglesia vivía diferente a como vive hoy. Y usted me dirá, es cultura. Pero yo le puedo decir una cosa, que lo que hace 40 años era pecado, hoy sigue siendo pecado todavía. Hoy en día, ¿qué no encontramos en las iglesias, hermano? Hay iglesias que son una discoteca. Estas luces no, como hasta las luces, no, luces que van así cuando está la música. Y la gente a eso le encanta. ¿De dónde se agarró eso? De los conciertos paganos, del mundo. Tienen bailarinas. No estoy exagerando nada, ni un poquito. Hay iglesias que tienen bailarinas. Y no bien vestidas, no se debe equivocar. Mal vestidas, bailarinas dije yo. Para atraer a la juventud, dice. Si el diablo los tiene perdidos de afuera, ¿para qué van a venir a ver aquí adentro? Si igual lo mismo, no tiene sentido. Pero viene y la gente cree que con eso va a atraer a los amigos. ¿Qué hacen? Tienen bares cristianos también. Hay iglesias que tienen, después de que salen de la iglesia, allí pasan al bar cristiano a echarse una copita. Y es normal, un traguito social. Ahí nos echamos una copa y compartimos después del culto, hermano, ahí platicamos ahí cómo ha estado y toda la cosa. Normales hoy. Hay muchos lugares así. No sé, mire, no crea que todas las iglesias son como acá. No. Que hay iglesias que literalmente han perdido la línea cristiana. Y están entreteniendo a la gente. Y están allí simplemente algunos sacando lucro económico. Y es que hay que hablarlo porque es la verdad. Hay gente que se ha hecho millonaria de este asunto del ministerio. Y predicando de eso. Y la gente allí no escucha más que solamente eso, como que solamente la Biblia hablara de dinero.
Nunca le predican de salvación, nunca le predican de temor de Dios, nunca le predican del arrebatamiento, pero sí le predican que da y Dios te multiplica, Dios te da y que siembre, que esto y que lo otro. Y ya han perdido la esencia del evangelio. De esa manera se ha metido el enemigo. ¿Qué más se ha metido? El enemigo en las iglesias. Mire, hoy hay iglesias del arco iris. Imagínense usted, hay pastores que tienen otro esposo. Hay pastoras que tienen una esposa también. Hay músicos que tienen esposos y esposas. Estoy hablando hombre con hombre y mujer con mujer. Y no se sorprenda, no se asuste, que a veces uno escucha la música y uno dice, qué lindo cantan. Y dice, no, son lesbianas. Me ha pasado, ¿eh? ¿Y cómo que? Y usted escucha un mensaje de ellos y le van a decir, no, Dios es amor. Y lo que Dios nos manda es que nos amemos los unos a los otros y que no tiene que haber acepción de personas y le aplican la Biblia torcida a su conveniencia. Y de esa manera el enemigo se nos metió. Ya no es que si que si hay culto van a entrar y te van a arrestar o te van a latigar. No, ya no. El enemigo también supo cambiar de estrategia con la iglesia en el tiempo moderno. De esa manera se ha perdido, hermano, muchos valores cristianos. Mucha de la doctrina se ha tergiversado. Y yo estaba la otra vez leyendo, a veces me da por leer ahí en internet, me pongo a buscar algunos temas y me doy cuenta que cada que alguien se ha levantado y ha sacado una religión nueva o una doctrina torcida, siempre tiene que ser o un científico o un filósofo o alguien súper estudiado. No es uno como yo ni como usted. Por eso es que usted no se confía cuando alguien le diga, mire, yo puedo griego, arameo, hebreo, puede poder todos los idiomas del mundo. Pero si se sale de la base de la Biblia, si se sale de los principios que la Biblia enseña, está errado. Así aparecieron los mormones, así aparecieron los testigos, así aparecieron los adventistas, así han aparecido muchas sectas que creen estar en lo correcto, pero cuando vamos a la luz de la Biblia, están errados. Entonces, ¿cómo identificamos nosotros cuando algo es correcto o incorrecto? Cuando algo es lo que Dios dice o lo que no. Pues con la Biblia, hermano. Con la Biblia. Es bien fácil, gloria a Dios. Es bien fácil. Porque cuando usted va a la Biblia, desde que alguien le dice que Jesús no es el Hijo de Dios o que no es Dios, ya usted ya automáticamente identifica y dice, no, aquí hay un error ya. Puede hablarme muy bonito, pero aquí ya está equivocado. No, que el Espíritu Santo es una fuerza. Para un poco. No es una fuerza. Es la tercera persona de la Trinidad, de la deidad divina. Usted cuando conoce la Escritura, por bonito que le hablen, usted lo va a saber identificar. Va a decir usted, no, ahí hay una doctrina de error. Ahí está el enemigo ya trabajando. Nosotros miramos a Jesús como un profeta, dicen los musulmanes, pero Él no es el Hijo de Dios. Ya estás perdido, amigo. Jesús dijo, el que cree, dijo, los que creen, dice, son salvos. Dice, pero los que no creen, dice, ya han sido condenados porque no han creído en el unigénito Hijo de Dios. O sea que la simple expresión de decir, Él no es el Hijo de Dios, ya perdido. Y no importa qué obras haga, y no importa qué vida lleve, y no importa cómo se vea. Usted allí rápido identifica. Cuando vienen los del séptimo día y ponen a la altura de la Biblia todas las profecías de la Elena G. de White, usted de una vez dice, error. Están mal. ¿Por qué? Porque la única infalible e inerrante es la sagrada palabra de Dios. Amén. Entonces la iglesia, hermano, el enemigo sigue trabajando y sigue intentando de otros lugares destruir la obra de Dios. Allá ya habían mezclados, ya había gente que ya hablaba como la otra gente, ya estaba
esa gente metida aún en el templo. Imagínense, aquellos hombres que estaban allá al principio y haciendo lo imposible, ahora están metidos en la casa de Dios. A mí me sorprende hasta dónde llegó y hasta dónde le dejó Eliasib, orejón, también llegar ahí. Porque él era líder y lo dejó meter ahí y emparentó con él. Y también el otro, el Zambalat, también emparentó con el otro. Y de esa manera aprovecharon para meterse. Así es que el enemigo también aprovecha cuando le abres una puerta para meterse también. Por eso debemos de tener mucho cuidado. Por eso le digo, nosotros debemos de identificar cuando algo está bien y cuando no está bien. Porque el diablo sigue atacando la iglesia. El ataque no ha parado todavía. Déjeme decirle que, aunque ya no es lo mismo, de la misma forma, pero el ataque sigue. Y ahora ya vimos en partes cómo el diablo ha atacado la iglesia con herejías, con modas. Y otro día estaba viendo y un hombre que se subió con un pantalón apretado y hasta por acá así, bien raro. Y que le decían el pastor físico-culturista, algo así, una cosa rara. Y yo dije, Dios mío, pero yo con que llegue y vea ese hombre así, ahí mismo pico me voy. 5 minutos no me quedo ahí, pero hay gente que ahí está siguiendo a esa gente. Y con solo ver la presentación, ya no, hermano, ya no se recibe. Si es que es la verdad. Porque todo tiene que ver con algo de coherencia. Es coherente a lo que yo enseño, a cómo me veo, a cómo yo me comporto, tiene que ver mucho. Pero hay algunos que de acá, con solo ver la presentación, ya uno rechaza automáticamente lo que pueden decir, porque de ahí para allá nada sirve. Que uno con mangas kimonas aquí, con grandes tatuajes y con gran pelo, no, ya no, y automáticamente uno se bloquea y dice, no, eso no puede ser. Porque si ese varón fuera hombre de Dios, automáticamente estuviera dando frutos, se viera ya el cambio. Porque eso es lo que hace Dios en la vida del creyente, cambiarlo, ¿o no? Entonces no puede decir que ha cambiado y usted lo mira por encima que no ha cambiado, pero ni siquiera de looks. Sí, hermano, así es. En conclusión, hermano, no nos debemos descuidar. Debemos de conocer las maquinaciones del enemigo. Debemos de saber que el enemigo siempre ha cambiado de estrategia con el propósito siempre de destruir el pueblo de Dios, de destruir la iglesia, de destruir su vida espiritual. Si una cosa no le funcionó, intentará otra. Si con aquella otra no lo ha podido hacer caer, va a intentar otra. Pero usted, ¿qué debe de hacer? Estar siempre pendiente, estar siempre velando, estar siempre atento, porque el enemigo no duerme. Y usted se puede pensar que ya él no pudo. No. Y le voy a decir la última y con esta termino. Él no mira la edad. Él igual hace caer a un anciano de 80 años como a un joven de 15 años. No distingue sexo. Es mujer, es hombre, no importa, para él es lo mismo. Entonces, si estamos en este camino, desde que tenemos entendimiento hasta que nos muramos, somos blancos de Satanás, somos blancos del enemigo y nos va a querer arruinar y nos va a querer hacer la vida imposible y nos va a querer, hermano, que de una manera u otra caigamos, claudiquemos, perdamos en esta carrera. Así es que debemos de ser sabios nosotros y saber y conocer las artimañas del enemigo. Y cuando algo viene, usted debe de identificarlo y de distinguirlo. Así sea un pensamiento, ¿no? Que este pensamiento no es del diablo, hombre, esto no viene de Dios. Esto no viene, esto viene del infierno, porque de pronto llega un dardo ahí y rechácelo, repréndalo en el nombre de Jesús. Porque todo mundo creo que le puede llegar un mal pensamiento. Pero el problema no está ahí. Usted puede rechazar todo eso. No deje que el diablo anide en su mente ninguna cosa que le perturbe y que le estorbe para caminar en santidad en el camino del Señor.
Hay gente que ha dejado anidar en su mente rencores. Ha dejado anidar. Eso también el diablo lo pone para que sepa. Raíces de amargura, resentimientos. Y eso detiene, eso estanca. Y el diablo dice, sí, seguir resentido ahí, mira, te ofendió y no te ha pedido perdón. Y sigues ahí. Eso debe uno identificarle y decir, no, Señor, reprenda al diablo. El Dios me manda a mí que tengo que perdonar a mi hermano 70 veces 7. Y Jesús dijo que si yo cuando vengo al altar y traigo mi ofrenda, me acuerdo que mi hermano tiene algo contra mí, yo vaya y le pida perdón. Así es que si él no me pide perdón, pues yo le voy a decir que no siento nada por lo que me hizo. Eso dice la Biblia. Y cualquier cosa, hermano, el diablo ocupa para hacernos menguar, para hacernos caer y para destruirnos en este camino. Así es que, hermano, sigamos adelante y miremos que el diablo, el enemigo, siempre buscará la manera de arruinarnos. Nunca hace nada si te mira sentado, si te mira descuidado, si te mira en ruinas, si te mira en escombros espirituales, está quieto. Levántate y comienza a hacer algo y te vas a dar cuenta que el enemigo comienza a querer ya destruir lo que estás haciendo. Así que póngase de pie, hermano, esta noche. Vamos a orar para quedar despedidos y después voy a decir el anuncio. Vamos a orar. Padre, gracias te damos esta noche por la palabra que hemos escuchado, Dios mío, la gloria. Padre bendito, ayúdanos, Padre del cielo, a entender, Dios mío, que el enemigo siempre estará ahí, Dios mío, al acecho de nuestra vida espiritual, Dios mío, que no se quedará tranquilo, Dios mío, hasta no ver nuestra ruina, Padre de la gloria, pero en el nombre de Jesús, nosotros, Padre de la gloria, continuamos firmes, reprendemos, Dios mío, todo aquello que se levante en contra de tu pueblo, que se levante en contra de tu iglesia, que se levante en contra de nuestras familias, Padre de la gloria, y declaramos, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, que tú nos sacas en victoria, Dios mío, en todos los días, Padre del cielo. Ayúdanos, Dios de la gloria, a poner en práctica, Dios mío, esta palabra, Dios mío, a distinguir, Dios mío, la gloria, a poder discernir, Dios mío, cuando sea el enemigo que venga, Dios mío, a nuestra vida con cualquier oferta o con cualquier cosa para dañarnos, Padre Santo. Sé tú fortaleciéndonos y dándonos, Padre, dominio propio, Padre, para poder vencer. Gracias te damos esta tarde, Dios mío, por esta palabra y por este pueblo, Padre. Te pido, Dios mío, que lo lleves en paz, que los despidas, Dios mío, de la gloria, y que vayas con nosotros hasta nuestros hogares, Padre, de la gloria, y que nos guarde, Dios mío, donde quiera que andemos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.